Bueno, en otro tema, ¿sabía usted que un dolor intenso de cabeza que se acompañe con visión borrosa podría ser la señal de un aneurisma cerebral? El doctor neurocirujano está con nosotros, Francisco Gutiérrez, para poder explicarnos de una manera detallada qué es un aneurisma. Recuerde que si usted tiene una consulta, el Facebook está a su disposición. Doctor, bienvenido, muchas gracias por ayudarnos con el tema. Por la invitación. Su tarea hoy va a ser, doctor, explicarnos de manera sencilla qué es un aneurisma cerebral. Ok. Recordemos que los vasos son como unos tubos, ¿verdad? Son tubitos por donde la sangre va circulando. Entonces, cuando ese tubito se le forma una especie de tetilla, digámoslo así, o una dilatación de ese vaso, eso es lo que se conoce como un aneurisma. Es una, imaginemos como el neumático de la bicicleta, cuando se le salía a uno el neumático por un lado, que se le levantaba la llanta, entonces esa parte tenía mucha tensión y esa zona es muy vulnerable a una ruptura, como se ve ahí en la imagen. Es una bolita, digamos, que se le forma en la pared del vaso, por donde la sangre que viene por dentro choca dentro de ese globo, digámoslo así, de esa bolita, y eso la va dilatando cada vez más hasta llegar a una eventual ruptura. Sí, ¿por qué se produce, doctor? Bueno, es todo un tema eso. Realmente, para que lo entendamos sencillo, por dentro un vaso sanguíneo tiene una estructura de músculo y una parte como elástica que se llama colágeno. Esas dilataciones suceden porque ese colágeno comienza a ceder, ¿ok? Hay varios factores de por qué se dilata, por qué llega a suceder eso en algunas personas y por qué no. Por ejemplo, está asociado a varios factores genéticos, que ese colágeno no resista la presión de la sangre que viene por dentro, entonces ese colágeno es más laxo, comienza a abrirse y entonces la sangre comienza a disecar esa pared del vaso, que esa es como la explicación de por qué sucede. De hecho, los vasos sanguíneos cuando llegan y se dividen en dos, habitualmente en esa división donde la sangre choca es donde tienden a suceder esos aneurismas. ¿Una persona se puede dar cuenta que está presentando un aneurisma, doctor, de alguna forma? Lo anticipábamos ahorita aquí con un dolor de cabeza, pero ¿qué tan frecuente es que estos síntomas nos pongan en alerta? Bueno, el tema es complejo puesto que el dolor de cabeza es frecuente asociado a estrés y eso. Hay varios factores que una persona puede darse cuenta. Por ejemplo, dolores de cabeza súbitos. Que usted no padezca nunca dolores de cabeza y que tenga un tiempo de que le dan dolores de repente súbitos, intensos y se le quitan. Esos son signos, digamos, como de aviso de que puede haber una lesión que se llama, ese tipo de síndrome se llama cefaleas centinelas, que es cuando presentan microsangraditos. Entonces te duele la cabeza un ratito, te quedas ahí quieto y se te quita. Entonces esos son signos que pueden darnos una alarma. Obviamente, si sos un hipertenso mal controlado, si sos un diabético mal controlado, fumador, pues obviamente ya esos son más todavía signos, ¿verdad?, de aviso de que puedes tener un aneurisma asociado a un dolor de cabeza que estás presentando intermitentemente. ¿Existe una edad en la que pueda ser más frecuente presentar un aneurisma? Realmente sí, tienden a ser en gente mayor de 40 años. Es una patología que por su fisiología, ¿verdad?, por la forma en que se producen, eso es algo crónico, que el vaso va sufriendo un trauma y trauma. Cada latido del corazón es un golpecito a la pared de los vasos. Cada latido los vasos reciben ese impulso de sangre que viene del corazón. Entonces, obviamente, para que se llegue a formar un aneurisma, pues tienen que pasar muchos años. Se habla de que la persona tiene que tener más de 40 años para pensar en un aneurisma, pero bueno, lo hemos visto en chicos de 20 y resto de años, sin que se asocie obviamente a hipertensión arterial, sin que se asocie a tabaquismo, pero tiende a ser en personas entre más añosas, más probabilidad de que sea un aneurisma. Uno escucha, doctor, siempre también, por otro lado, la palabra, la frase, el derrame cerebral, el concepto. ¿Existe alguna relación entre aneurisma cerebral y el derrame? Sí. El derrame, lo que le llamamos derrame, los ticos, sucede en dos circunstancias. Cuando se nos tapa un vaso sanguíneo o cuando más bien hay ruptura de un vaso sanguíneo. En ambas situaciones, en Costa Rica le decimos derrame, ¿verdad? Le dio un derrame y puede ser un infarto cerebral. Cuando un aneurisma comienza a dilatarse y la presión sube, hay un esfuerzo físico, etc., esa bolita que se le forma al vaso sanguíneo se revienta y sale la sangre. Entonces, al final de cuentas, pues es un derrame cerebral, pero con una severidad mucho mayor que la que sucede, por ejemplo, en el viejito, que son derrames distintos. ¿Una persona puede tener un aneurisma, doctor, sin ni siquiera darse cuenta? Sí, hay muchos estudios que demuestran en autopsias una prevalencia de aneurismas en las personas que se murieron y le hicieron una autopsia
y encontraron que tenía un aneurisma y nunca se dio cuenta la persona. Y eso sucede mucho. Por ejemplo, sucede que estamos estudiando a un paciente un tumor de la hipófisis y le hacemos una resonancia o un angiotaco, lo que sea, y encontramos un aneurisma por allá que nunca ha dado síntomas, simplemente apareció por allá un aneurisma cerebral. Entonces sí, una persona puede perfectamente tenerlo sin darse cuenta porque nunca llega a romperse. ¿Okay? O producir, efectivamente puede llegar a producir, por ejemplo, un efecto de masa. Si es muy grande, puede llegar a comprimir estructuras, etcétera, pero perfectamente puede quedarse ahí quietico y nunca te vas a dar cuenta. Entiende uno ya con esto que usted le está explicando, doctor, que se infla. O sea, que cuando esto se infla, este vaso se infla, ya estamos hablando del aneurisma. Pero ¿qué ocurre si se revienta? ¿Qué pasaría en esta situación? Bueno, aquí viene ya una parte pues compleja, ¿verdad? Recuerden que el vaso viene aquí y la bolita, el aneurisma, ¿verdad? La dilatación viene aquí. Entonces de la sangre, en vez de seguir por el vaso sanguíneo, comienza a empujar esa bolita y comienza a inflarse, inflarse. ¿A causa de qué? Pues habitualmente la presión arterial. Cuando eso se revienta, ¿qué sucede? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, estamos hablando de que los vasos sanguíneos van alrededor y transcerebralmente. Cuando un vaso esto se revienta, la sangre se riega literalmente por todo lo que son las meninges. Entonces, la consecuencia de eso puede ser desde el dolor de cabeza, como ustedes lo mencionaban ahorita, ¿verdad? Que podemos tener síntomas de dolor de cabeza, súbitos, espontáneos, severos, hasta llegar a tener una consecuencia más grave. Por ejemplo, si el derrame es grande, la sangre es importante, la persona perfectamente pierde la conciencia. Se habla de que las personas que se les revienta un aneurisma, en el momento, una tercera parte de ellos fallecen. Es decir, es de las causas de muerte súbita. Se cae una persona y en la autopsia se dan cuenta que la persona falleció por una ruptura aneurismática. Y de las 2/3 partes que quedan, pues sabemos que hay muchas otras personas que quedan bien, pero hay un gran porcentaje, casi la mitad de los que quedan muy secuelados. Cuando el aneurisma se rompe, como vemos ahí en la pantalla, tenemos el síntoma más importante, lo que nos hace sospechar a nosotros los médicos es el primero que están viendo en la pantalla. Un dolor de cabeza súbito, repentino, y siempre el paciente te dice, nunca en la vida había tenido algo así. Me había dolido la cabeza por esto, por esto, por esto, pero nunca había tenido un dolor de cabeza tan intenso, ¿ok? Esa es la característica. ¿Y cuál es lo principal? Que fue súbito. No fue como que se levantó con un poquito de dolor y que fue aumentando en el día, sino que fue explosivo. Podemos asociar náuseas y vómitos por irritación, como es un proceso de meningitis a final de cuentas, entonces va a tener náuseas y vómitos y el cuello se pone rígido. Además, la persona puede tener visión borrosa o ver doble. Eso que se llama fotosensibilidad, o como está en la pantalla, se llama sensibilidad a la luz. Es que la persona no puede ver luces muy fuertes porque le duele demasiado la cabeza y tiene que cerrar los ojos porque le irrita los ojos. Puede convulsionar como cualquier proceso cerebral. Esta parte de la caída del párpado es importante. Hay gente que el aneurisma no se le llega a reventar dándole el famoso derrame, sino que simplemente la bolita comienza a abrirse, a extenderse y sin llegar a una ruptura, sino que está a punto de. Cuando una persona se presenta, súbitamente se despierta o se le cae un párpado en un ojo y no puede levantar ese párpado, eso hay que descartar un aneurisma cerebral siempre. Resulta que hay uno de los vasos donde más frecuentemente se forman aneurismas, en que se llama una parte de la arteria carótida, que es la que entra al cerebro, está a la par de un nervio que se llama el tercer par. Ese nervio está muy pegado a esa arteria. Entonces, cuando tenemos un aneurisma pegando a ese nervio y ese aneurisma comienza a tender a romperse, se está inflando, antecitos de romperse comienza a presionar ese nervio. Entonces, muchas veces las personas se despiertan así, con un ojo cerrado. Y eso es una emergencia. Hay que descartar rápido porque el aneurisma está a cuestión de horas o días de que pueda reventarse. Qué bien que usted lo menciona, porque por allí va mi siguiente pregunta. Después de estos síntomas que estamos viendo una vez que se rompió, bueno, usted nos ha dicho que en otras partes no hay síntomas, pero si existen estos síntomas, ¿cuántas horas, cuántos días tiene el paciente para buscar ayuda inmediata, doctor? Mira, Omar, cefalea intensa súbita, si es una cefalea intensa súbita fuera del usual, lo recomendable es consultar, ¿ok? No es normal, ¿ok? Todos tenemos dolor de cabeza por estrés, por factores ajenos, pero que yo esté aquí hablando contigo y que de un momento a otro me dé un dolor de cabeza fuerte, que empiece a ver borroso, etcétera, eso no es para nada normal, ¿verdad? Y a veces cuando se nos quita lo dejamos pasar. Entonces podemos dejar pasar los avisos que nos está dando un aneurisma para llegar a consultar antes de que llegue a ser una catástrofe. Como dije anteriormente, la tercera parte fallece en el momento. Entonces,
Eso es el timing o el tiempo para que una persona consulte es literalmente es inmediato, ¿ok? No hay voy a tomarme un acetaminofén a ver si se me quita el dolor, voy a tomar tratamiento, voy a descansar un ratito, porque si la cefalea o el dolor de cabeza es explosivo, eso no es normal y ninguna entidad o ninguna enfermedad te da un dolor de cabeza explosivo y súbito, ¿ok? Que sea por lo menos tratable en su casa. ¿Todos los aneurismas llegan a romperse, doctor? Pues no. Muchos aneurismas no llegan a romperse. De hecho, se supone que la mayoría no se llegan a romper. De ahí viene las famosas momentos, ¿verdad? Los famosos momentos en que un aneurisma se rompe. Habitualmente sucede bajo 3 circunstancias. Puedes tener el aneurisma ahí y nunca darte cuenta. ¿Cuándo se nos tiende a romper? Cuando hacemos un esfuerzo físico, ¿ok? Sucede muchas veces en maniobras de Valsalva o cuando la persona puja, o sea, una de las clásicas presentaciones es cuando están en el baño, si están estreñidos, entonces comienza varios días de estreñimiento y en uno de esos pujos el paciente puede reventarle el aneurisma. Y sucede también clásicamente cuando el paciente se mete a la ducha helada. Paciente que viene a hacer ejercicio, abre la ducha fría y se mete de un solo sin dejar que su cuerpo retome temperatura y esos espasmos que producen tienden a dar vasoconstricción, a subirnos la presión arterial y a romperse. Pero hay un gran porcentaje de la gente que no, nunca va a tener síntomas. Puedes hacer todas estas cosas y tener un aneurisma sin que llegue a romperse. De ahí es donde vienen un montón de factores también asociados a genética, a factores que ahora vamos a conversar más adelante, los factores de riesgo de los pacientes que puedan hacer que estos aneurismas... Bueno, mencióneme de una vez factores de riesgo, porque usted hablaba también de la presión arterial. Una persona hipertensa entonces está jugando también el cartón. Sí, es el más importante. Hipertensión y tabaquismo. Ese es el combo para un aneurisma cerebral o para un infarto. Lo mismo que sucede en corazón, lo que pasa es que el corazón la gente está más educada. En la parte neurológica todavía estamos muy en pañales en la parte de educación a la sociedad, ¿verdad? Para prevenir y tratar enfermedades del sistema nervioso. La presión arterial mal controlada es el factor número 1. ¿Por qué? Te estoy diciendo que viene un vaso sanguíneo y se divide, ¿verdad? Los vasos se van dividiendo para dar irrigación a todos los territorios cerebrales. Imagínate, cada pulsación es un golpe a ese vaso sanguíneo. Si ya vos tienes una tendencia, porque no todo hipertenso va a llegar a ser un aneurisma, pero si tu colágeno o la estructura de tus vasos sanguíneos no es la mejor, genéticamente es muy laxa, y tienes una presión mal controlada, cada latido es un golpe. Es un golpe, es un golpe. Imagínate eso a una frecuencia de 70 por minuto, y multiplícalo por un día, multiplícalo por años. Todos los días va golpeando cada momento, cada latido, y entonces comienza a dilatar ese vaso. La presión arterial es el más frecuentemente asociado. Y obviamente, ¿cuál es su mayor aliado? El tabaquismo. Sabemos que el tabaco altera la estructura de los vasos sanguíneos, por eso se asocia a infartos de corazón también y se asocia a aneurismas. El tabaquismo altera la pared del vaso sanguíneo, produce aterosclerosis, produce ateromatosis y esa transformación más el golpe de la sangre hace que el paciente tienda a formar aneurismas. A esto se asocian otros factores pues frecuentes pero no tan asociados como estos dos. Por ejemplo, la obesidad, pero muchas veces viene de la mano a todo el síndrome metabólico, ¿verdad?, que tiene el paciente, hipertensión, azúcar, etcétera. El azúcar alto, mal controlado, también es uno de los factores de riesgo. Sabemos que la raza negra y los asiáticos tienden a tener mayor riesgo y se sabe los mayores centros de patologías de estas están en Asia porque tienden a tener mayor riesgo de formar ya por una cuestión meramente genética. Y bueno, ya gente que utiliza, por ejemplo, drogas, por ejemplo, la cocaína, el uso crónico de cocaína hace vasoconstricción, entonces al cerrarle la pared al vaso hace que el golpe del latido pues tenga más impacto en la pared sanguínea y eso hace que también tienda el paciente a tener aneurismas cerebrales. 9:22 de la mañana, el neurocirujano Francisco Gutiérrez está hablándonos sobre el aneurisma cerebral. ¿Es posible que un TAC pueda detectar un aneurisma y verlo de manera preventiva? ¿Cuáles son los tratamientos? Venimos después de la pausa a responder estas consultas y las que usted nos está haciendo. Muchísimas gracias por su compañía. Francisco Gutiérrez está con nosotros, es neurocirujano, y estamos hablando sobre el aneurisma cerebral. Y nos fuimos a la pausa con una pregunta. ¿Es posible que el TAC detecte un aneurisma para poder atenderlo ya más bien de una manera preventiva? Usted nos responde, doctor. Bueno, mira, el TAC es un estudio para ver cerebro, para verlo por encimita, digámoslo así. Puedes hacer inclusive un TAC con medio contraste, que a menos que el aneurisma tenga un tamaño pues importante, no lo vas a ver, ¿ok? Un TAC
solo no te va a detectar un aneurisma a menos que sea un aneurisma gigante que ya se vea una masa en el TAC. Realmente el estudio que te detecta un aneurisma es el angio-TAC, ¿ok? El angio-TAC es distinto al TAC común y corriente. Un TAC común y corriente te ponen medio contraste en la vena, esperan un momento y te hacen el TAC. Eso es para captar tumores, para captar lesiones, abscesos, etc. Pero existe un estudio que se llama angio-TAC, que es una vía de calibre grueso en el brazo conectado a un inyector que mete medio contraste a presión. Entonces, al meter medio contraste a presión, llena los vasos sanguíneos de medio contraste y se toma un TAC fino, con cortes muy finos. Y la computadora nos permite hacer reconstrucciones en tercera dimensión. Entonces, el estudio como tal no es un TAC, sino pues es un angio-TAC. El TAC te detecta el sangrado. ¿Es un estudio que trae cierto dolor, efectos secundarios? No, lo único que ocupa para una persona, para un angio-TAC, es, bueno, primero la indicación de un médico. No, ¿por qué? Porque es un medio de contraste yodado. Al ser un medio de contraste yodado, o sea, que contiene yodo, puede afectar al riñón. Entonces, tiene que tener la indicación médica, tiene que tener una prueba de función renal para cerciorarnos que el riñón funcione bien, porque estamos diciendo que el medio se va a vaciar o el cuerpo lo va a botar por riñón. Y además requiere ayuno. Ayuno porque el medio contraste produce a veces náuseas, entonces se requieren 4 horas de ayuno. Aquí le acaba de responder usted a Lauren Alfaro, dice que puede haber un aneurisma aunque salga en el TAC con contraste limpio. Ella estaba hablando también, si usted sugería una resonancia magnética, que usted me decía al irnos a la pausa, doctor, que muchas personas piensan que justamente la resonancia magnética es el estudio que se realiza. Exacto. La resonancia es un estudio excelente, incluso es más caro que el TAC. Sin embargo, para patologías aneurismáticas, el mejor estudio, si vamos a hacer un estudio no invasivo, es el angio-TAC. Una resonancia magnética tiene angioresonancia también y puede ayudarnos a visualizar vasos, pero si vos me pones a escoger, en cuanto a precio y beneficio, el angio-TAC por mucho sigue siendo superior. Bien hecho, por supuesto, pero el medio contraste común y corriente perfectamente, como ella pregunta, puede pasarse por alto en aneurisma. Laura dice, mi papá murió por aneurisma y mi tía también. Ambos murieron a los 44 años. He escuchado que es genético. ¿Cada cuánto debo realizarme los chequeos? Hace 7 años me hicieron un TAC y salió bien, sin aneurismas. ¿Pero qué sugiere usted? Pregunta ella. Bueno, eso es todo un tema. Por ejemplo, yo tengo unos pacientes que son gemelos y uno se presentó con ruptura. Tratamos al paciente, el de la ruptura, gracias a Dios salió bien, y de una vez le hicimos el tamizaje al gemelo y tenía exactamente el mismo aneurisma en las mismas localizaciones. Cada uno tenía 2. A este otro se le hizo el tratamiento también. Hay un factor genético asociado. Cuando vemos que el abuelo, el papá, los hermanos han tenido aneurismas cerebrales, sí está recomendado tamizarlo. Eso es todo un tema, sin embargo, la mayoría concuerdan en que es mejor hacer un estudio. ¿Cada cuánto se recomienda? Estamos hablando de que esto es una patología que va a tardar años en formarse. Entonces, si ya tiene un estudio que se le hizo hace 7 años, por ejemplo, a ella, es recomendable que ella espere por lo menos a los 10 y hacerse un nuevo estudio, pero de angio-TAC, para poder descartar que haya un aneurisma. Otro televidente nos consulta, ¿un aneurisma es lo mismo que una malformación arteriovenosa? No, ese es un tema súper bonito. Realmente, te dije al inicio, hablamos cuando hay más de 40 años de aneurisma. Pues resulta que los sangrados que suceden en menores de 40 años pensamos en malformación arteriovenosa. La malformación arteriovenosa es algo completamente distinto. Es una maraña, una bolita de arterias que pasan directamente a venas. ¿Cuál es el objetivo de un vaso sanguíneo? Llevar sangre y oxígeno a un tejido. Resulta que una malformación es simplemente un vaso que empieza a hacerse tortuoso, se forman varios vasos, se hacen en una sola masa y drenan en venas. No le llevan sangre a nada, nada más está ahí un nido que le llamamos un nido vascular que no tiene ningún tejido adentro, sino que simplemente su única función es para que convulsione o para que se rompa. No tiene ningún objetivo, digamos, de irrigación en el paciente y es completamente distinto tanto en el grupo etario como en la presentación. Por acá me dice Thais que hay un testimonio que nos puede servir mucho para que todos allá en casa y acá también pongamos en consideración. Mi mamá, dice Yendri Jiménez, tuvo una ruptura de un aneurisma cerebral. Duró 4 días inconsciente. Antes de eso, lo que siempre tenía era dolor de cabeza y tenía la presión bastante alta. Gracias a Dios está viva y con muy pocas secuelas. Mi mamá es nuestro milagro, dice Yendri. Gracias, Yendri, por exponernos el caso tuyo y me alegra mucho que tu mamá esté bien, pero quisiera preguntar, doctor, porque ella habla de que las secuelas, gracias a Dios, fueron pocas, pero usted también al inicio de la entrevista decía que cuando el aneurisma se rompe y si la persona sobrevive, queda con secuelas. ¿Cuáles son
las secuelas esperables? Pues no la mayoría, pero de los que quedan vivos, un gran porcentaje queda con secuelas. Como ella, hay muchos, pero lamentablemente no son la mayoría. ¿Okay? Que lleguen en coma 4 días y que luego salgan y que con el paso del tiempo se recuperen bien, no es tan frecuente. La mayoría de gente tiene secuelas. Mira, una secuela puede ser desde que el ojito te quedó cerrado a pesar del tratamiento, que puedes vivir con eso, una visión doble o algo pequeño, hasta que nunca despiertes. ¿Okay? Que puede salir en un estado que se llama vegetativo, lo que la gente le llama vegetal, que la persona quede secuelada severamente, que apenas responda. Estos pacientes, muchos de estos pacientes se van con un tubito que se pone aquí directamente en la garganta, que se llama traqueostomía, y requieren una sonda para poder darles de comer directamente al estómago, porque no son capaces de botar las flemas solos, no son capaces de tragar y por supuesto no son capaces de comunicarse. Entonces, al final, las secuelas pueden ir desde algo muy leve hasta un estado vegetativo severo, ¿verdad? Que el paciente se vaya severamente secuelado. Karen Hidalgo dice: mi consulta, doctor, es que sufro de adormecimiento en el lado derecho de mi cabeza. ¿Podría estar esto ligado a un aneurisma? ¿Qué le dice a usted este síntoma? No, un adormecimiento o dolores de cabeza hemicranianos, que es de un lado del cráneo únicamente, habitualmente no están asociados a lesiones aneurismáticas. Habitualmente estos están asociados, especialmente en mujeres, a síntomas migrañosos. No todos los síntomas migrañosos son el dolor aquí con la luz, etcétera, sino que hay que ver también obviamente el perfil del paciente, de qué padece, la edad, etcétera. Pero habitualmente dolores hemicranianos no están tan asociados si son crónicos. Doctor, por lo que yo lo escucho a usted, no sé, me llega la pregunta de si es posible prevenir un aneurisma o es de una carta que uno se gana en la vida. Sí y no. Puedes prevenirlo. ¿Cómo? Estilos de vida saludable. ¿Okay? El ejercicio. No hay mejor prevención que hacer ejercicio. La persona, vos rara vez ves que un deportista tenga un infarto, que tenga un aneurisma, los ves por supuesto, pero la mayoría son sedentarios, fumadores, hipertensos mal controlados. Lo puedes prevenir con un estilo de vida saludable. Si te diagnostican hipertensión, chequearte la presión, controlarla, no estar tomándose todo el día tampoco, pero estar con el control adecuado con el médico. Okay, esa es la forma de prevenirlo y por supuesto, ya dijimos cuáles son los dos más asociados: tabaquismo e hipertensión. Entonces, ambos son totalmente controlables y prevenibles. Entonces, las cartas te las ganas genéticamente. Sin embargo, puedes poner de tu parte, por supuesto, para prevenir que te forme algo así, ¿ok? Lucrecia Rodríguez dice que tiene 40 años, no padece prácticamente de nada, pero hace unos 2 años dice que no puede hacer fuerza cuando se agacha o cuando se ríe de manera muy fuerte, o cuando grita o cuando tose, porque ella siente un dolor de cabeza terrible, una presión como si estuviera de cabeza. ¿Esto podría tratarse de un aneurisma? Pregunta. Bueno, en este caso, ¿verdad? Que la persona se agache, eso aumenta un poco la presión de la cabeza y disminuye el retorno venoso. Entonces eso ingurgita los vasos del cerebro. Puede ser que esa sea simplemente la causa de su dolor. Sin embargo, pues bueno, hay que ahondar en este caso. Uno tendría que ahondar en la historia de ella, ver los factores de riesgo para poder decir si efectivamente habría la necesidad, ¿verdad?, de descartarle una patología vascular o un aneurisma, en caso de que uno sospeche, ¿verdad?, viendo el perfil de la paciente, qué tan frecuente sea y qué tipo de dolor de cabeza le da, pues por supuesto podría estar asociado. Bueno, ella lo describe como un dolor de cabeza terrible, así dice. Exacto, así como lo describe ella, terrible no debería ser. ¿Okay? No existen los dolores de cabeza terribles benignos. Los dolores de cabeza existen y una migraña te puede acostar, pero una migraña te va a dar poco a poco, pero que te agaches y que te dé un dolor de cabeza severo, terrible, eso no es, por supuesto, normal. Teresita Gómez dice: mi hijo de 31 años, cuando está estresado, se le inflama una venita en el frente de la cabeza, casi al lado de la cabeza. A veces no aguanta mover la cabeza ni ponerse el casco. Eliminó el gluten, la lactosa, por si acaso, pero le da vértigo, mareos. El 31, por las bombetas, él creyó que le iba a explotar la cabeza, al punto que al otro día sentía la cabeza magullada. Por favor, ¿qué recomendación puede darme usted, doctor? Dice Teresita. Bueno, lo de la vena muchas veces se nos inflama por situaciones ajenas a un problema, digamos, importante. No necesariamente es que estamos hipertensos, puede ser simplemente el calor, una cólera, lo que sea, que se te inflama una venita aquí. El que no tolere el casco son síntomas más de otras cosas, como por ejemplo la migraña, el cuero cabelludo se pone muy sensible. De hecho, la gente les gusta pasarse las uñas y eso relaja mucho el cuero cabelludo. Sin embargo, pues bueno, en el perfil de esa edad, ¿verdad?, y que los síntomas sean tan severos, pues
Obviamente habría que contar un poco más porque puede ser necesario estudiar a la persona, porque con 31 años que no pueda escuchar bombetas y eso, pues no es normal, ¿verdad? Por supuesto. Jorlenia Espinosa dice, yo padezco de enfermedad cerebral de pequeños vasos, he tenido eventos cerebrales, ¿corro riesgo de sufrir un aneurisma? Sí, ya ella tiene, bueno, obviamente esa enfermedad de pequeño vaso son lo que la gente llama microinfartos. Usted los ve, eso sí solo se ven en resonancia magnética. Hacemos una resonancia y se ven pequeñas lesioncitas chiquititas difusas en la corteza. ¿Eso habla de qué? De que hay un daño crónico, que puede ser simplemente la edad, de que los vasitos se van tapando, los vasos más pequeñitos. Sin embargo, si es en presencia de gente joven, estamos hablando de que los vasos tienen una estructura anormal. Entonces, obviamente, el paciente tiene un poco más de riesgo de sufrir una patología vascular de cualquier tipo. Dentro de eso es el aneurisma. Por supuesto que el tener enfermedad de pequeño vaso hace que tenga más riesgos de tener un aneurisma. Doña Isabel Corrales dice, el padecimiento del nervio del trigémino puede provocar un aneurisma. El dolor que me da a mí es detrás del oído, se extiende hacia arriba y es en la mitad de mi cabeza, justamente del lado izquierdo. Eso que ella menciona se llama neuralgia del trigémino y es una cosa completamente distinta. La neuralgia del trigémino sucede por un nervio, hay dos nervios que le dan sensibilidad a la cara, o sea, tenemos sensibilidad en todo el cuerpo por tractos en el que llegan al cerebro determinados, pero ustedes se pueden tocar la cara y la cara es especialmente sensible, la cara, los labios y los pulpejos. La cara tiene dos nervios grandes específicos para la sensibilidad y son los nervios trigéminos. La neuralgia del trigémino no tiene ninguna relación con un aneurisma, sí tiene relación con un vaso que es el que se supone que golpea el nervio y lo irrita, pero no realmente por un aneurisma cerebral. Una consulta más, doctor. Dice don Rafael Cordero, tengo problemas de compresión de médula espinal y raíces nerviosas. Además, soy hipertenso y diabético. ¿Se puede padecer de aneurismas debido a esta enfermedad? Que esto que él tenga le dé un aneurisma cerebral, pues no va a tener ninguna relación directa. ¿Okay? Su hipertensión es uno de los factores de riesgo y el azúcar, que sea diabético. Pero no necesariamente que lo sea, la mayoría de las personas diabéticas y hipertensas no tienen aneurismas cerebrales. Y obviamente la patología de la columna pues tampoco tiene ninguna relación. Doctor, su comentario final, porque yo creo que usted ha sido bastante claro en que hay que mejorar el estilo de vida si sabemos que estamos llevando un estilo de vida sedentario. Totalmente. No, básicamente no es de asustar a la población, no es que cada persona que le duela la cabeza tiene que ir corriendo a descartarse un aneurisma cerebral, sino pues saber cuáles son los dolores de cabeza normales y cuáles son los que no son normales. Un dolor de cabeza explosivo es signo de alarma y motivo para consulta, siempre. La mayoría no tienen nada, no se logra visualizar ningún aneurisma, pero siempre hay que descartarlo. Tenemos opciones múltiples de tratamiento, ya el tener un aneurisma ya no existe la posibilidad de observarlo, ya el que tengas un aneurisma, vos no vas a vivir normal si te dicen que tienes un aneurisma cerebral, ¿verdad? Si vas al gimnasio no vas a poner el mismo desempeño, no vas a poder ir a correr el mismo desempeño si te dicen que tienes un aneurisma cerebral. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tratarlo siempre. Ya no existe, pues la posibilidad de tratamiento conservador es muy remota actualmente y la única forma que existe es la prevención. Nos toca en edad joven prevenirlo. Ya cuando empezamos a hacernos más añosos, ya el daño está hecho. Esto es como la osteoporosis, como un montón de enfermedades, las cardiopatías. La prevención es el mejor aliado. Un estilo de vida saludable, no fumado, manejo de la presión arterial en los que ya son hipertensos, son la única manera de prevenir alguna lesión grande. Gracias, doctor. A ustedes. Francisco Gutiérrez es neurocirujano. Le voy a dar números de teléfono para que consulte. 2522-1000 y la extensión es 4346. Y para emergencias, ojo, para emergencias, el doctor pone también a su disposición 88896939. Doctor, con esto lo llaman a las 3 de la mañana y usted va a tener que contestar, ¿verdad? No hay problema. Mucho, no hay problema. 88896939. Recuerden que pueden repasar esta entrevista en un ratito aquí en el Facebook de Buen Día.